Como decíamos, estamos en la serie de los Hechos del Espíritu Santo. Y no es por obra humana, no es por Pablo, por Pedro, por Felipe o por los apóstoles, es realmente el Espíritu Santo el que nos lleva a todo. Y estuvimos hablando la primera semana de cómo el Espíritu Santo transforma el carácter de las personas. Y cuando nosotros veamos que hay cosas que nos incomodan, abrimos nuestro corazón a Dios y decimos, Señor, cambia esto en mí, te lo entrego, esta tristeza, esta indisciplina, esta tendencia, este rencor, lo que fuera, queda en el Señor y entonces puede ser trabajado. Hablábamos de la importancia de realmente las personas que van creciendo en ese carácter van sosteniendo a las personas que van entrando y se van transformándose en él. Estuvimos hablando también cómo Dios crea la iglesia y cómo el Espíritu Santo forma la iglesia. Incluso vimos algunos aspectos como un Dios temible, con Ananías y Zafira, como un Dios poderoso, con los hechos de Pedro, que hasta la sombra sanaba, con esos hechos de organización, como Dios levantó a diáconos para poder servir también a las mesas. Y en esta semana hemos estado hablando del cemento de todo eso, en los grupos de vida, en las casas. Hemos hablado del amor. Realmente, ¿qué sería una pared levantada con muchos ladrillos, por buenos artesonados o buen material que tuviera, si no tuviera de ese cemento cohesionador, y es el amor? Y así dice la Escritura que por el amor que se tenían unos a otros, así se conocían que eran seguidores de Jesús. Y añadía, ellos se reunían en las casas con sencillez de corazón y alegría y en el templo para adorar a Dios, y Dios añadía a los que habían de ser salvos. Así que Dios va formando la iglesia, va forjándola, va levantando, va dando, con el compromiso, porque si estamos comprometidos va surgiendo una realidad, estamos en las manos de Dios. Pero yo hoy os quería llevar a otro punto, que es cómo el Espíritu Santo da una nueva visión. ¿Qué hace que después de 2000 años hayan personas que se vayan a Nepal a arriesgar su vida, que vayan a países africanos que están en conflicto bélico? ¿Qué hace que siga uno hablando de Dios? En la iglesia que estuvimos compartiendo en Egipto, ¿no? De puertas abiertas, en la iglesia de la Roca, que hay 70.000 personas ahí reunidas en una cueva cuando no está permitido en un Estado islámico. ¿Qué hace que vayamos más allá? Hace que vayamos más allá el que no nos quedemos con un sufrimiento, que no nos quedemos con el temor, sino que vayamos viendo un horizonte mucho más esperanzador. Y eso es lo que le va a suceder a Esteban. De hecho, te comenté que también quería aprovechar la serie para explicar el libro de los Hechos un poquito más con claridad y como si fuera aquí una baraja de cromos, quería simplemente en 15 escenas marcar el libro de los Hechos. Y vamos por la sexta. Hemos hablado de la ascensión de Jesús, hemos hablado de cómo Matías fue a sustituir a Judas, porque cuando alguien se aparta de los del camino, Dios restituye. Hemos hablado del momento de Pentecostés, llamas de fuego sobre las cabezas y el Espíritu Santo desciende con poder. Hemos hablado de milagros, incluso en la puerta de la hermosa, del cojo y tantos otros milagros que suceden en prodigios. De Ananías y Zafira, como la iglesia no es un lugar cualquiera, es un lugar donde mora, preside el Espíritu Santo, y tenemos que ir con toda honestidad y claridad, sin ningún tipo de mentira o de falsedad. Y hablábamos de cómo se pusieron diáconos, y hoy vamos a hablar de Esteban. De hecho, igual que los otros diáconos, Felipe,
también tenemos a Esteban. Y Esteban resulta que dice la Escritura lo siguiente. Dice la Escritura que Esteban fue haciendo milagros y prodigios. Y que hubo un momento que los fariseos comenzaron a cuestionar que cómo era posible eso. Y llegó un momento que él dio una predicación, dio una exposición de cómo venimos de Dios desde Adán y Eva y cómo el pueblo judío pues no reconoció a Jesús como Salvador. Sí que aquí hablamos otra vez de mirada. Tienes un ojo aquí inspirador que nos habla de mirada, es decir, ¿a dónde mira? Dice la Escritura que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es malo. Así como entendemos las cosas con la esperanza que tenemos, así van a suceder las cosas. Es decir, alguien que lo ve todo negro, evidentemente al final se enferma. Alguien que tiene una esperanza en el cielo, dice las estadísticas, que los cristianos viven de media 7 años más, simplemente por el hecho de ser cristianos y tener esa costumbre de oración, porque tienen una esperanza mucho más crecida. Allá donde mira, y los judíos buscaban ese rey que trajera solución política, pero Jesús vino para traer libertad a los corazones, una libertad espiritual. Pues mira cómo finaliza ese diálogo con Esteban. Hechos capítulo 7, versículos del 54 hasta el 60. En azul, digamos que he querido destacar lo que es favorable al reino. En rojo, destacar lo que no lo es. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían los que escuchaban. Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Es decir, a pesar de tener allí una hostilidad tan fuerte contra lo que él estaba diciendo, no se estaba preocupando diciendo, ay, ¿cómo no creen en Jesús? Y yo lo he explicado bien, quizá no lo he explicado suficientemente bien. Él sabe que es una obra del Espíritu Santo. A lo único que Dios nos llamó es a lanzar la semilla. De hecho, si ves la Escritura, dice claramente Jesús, id a otros a liberar de los demonios, a sanar a los enfermos. Es decir, podemos orar por alguien con la autoridad que Dios nos ha dado para poder orar por sanidad. Pero nunca dijo para que se conviertan en mí. Nunca dijo, orad que se convertirá. Porque ese es un milagro extraordinario. Va fuera de toda conciencia, no es algo físico ni anímico, es algo espiritual. Y Esteban sabía que había lanzado la semilla y que la semilla no va a mostrar el terreno. Habrán terrenos que van a captar bien la semilla y no por eso lo hemos hecho mejor. Y otros terrenos que van a ser hostiles y no por eso lo hemos hecho peor. Si tú estás en tu trabajo, en tu colegio y tú hablas de Jesús, no porque no te hagan caso, se rían de ti. De hecho, en nuestro grupo de vida una persona decía, bueno, es que desde que he hablado de que soy cristiana, pues ya me dejan de lado, ya no quieren hablar conmigo. Pero ella comentaba, pues con toda la conciencia tranquila de que he hecho lo que tenía que hacer. Pero si otro pues habla de Jesús y personas pues quieren conocer y se quebrantan y reciben a Jesús como su Salvador, no por eso lo ha hecho mejor, ha hecho lo mismo. Ha lanzado la semilla y a eso nos llama Dios. Pero sobre todo que estemos enfocados. No en el terreno, sino en Él. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. No eran hombres sencillos. Sabía que estas cosas se podrían acabar en la muerte. Pero él tenía los ojos puestos en el cielo. Y lo expresó. Dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos,
dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Echándole fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El mismo Pablo, con unos 8 años, estaba allí, consintiendo su muerte. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es un texto sobrecogedor y que tiene tantos matices. Fíjate cómo él, su realidad es totalmente espiritual. Veo a Jesús, veo al Padre, os lo comunico. No está temiendo lo que va a suceder. Y los otros, en ese furor, deciden apedrearlo. Y Esteban lo que hace es copiar lo que ha visto de Jesús. Escuchaba en una predicación por internet de cómo realmente el cristianismo no es una enseñanza teórica. Mira, Joshua, yo te explico A, B, C, D, toma, y tú te vas a casa y puede ser. Pero sobre todo es una enseñanza que va por el ejemplo. Es decir, el ejemplo que él ve en mí, lo que ve en mí, él va a intentar copiarlo. Si nosotros conocemos a Jesús de teoría, pues haremos más o menos nuestra vida, pero si sabemos cómo él actuaba, intentaremos copiar esto. Entonces decía, por ejemplo, este predicador decía, por ejemplo, ¿has ido alguna vez, y ahora es tiempo, incluso tenemos personas de la iglesia que están esquiando, ¿has ido alguna vez y has tenido un monitor de esquí? Yo en una ocasión, pues sí, fui con el colegio, yo era como profesor, pero en ese momento era como el alumno más patoso. Había un monitor allí y un montón de alumnos cuando en Andorra y todos esquiaban muy bien, menos yo. El tema es que yo me aventuré y los seguí hasta las pistas negras, hasta arriba del todo. Y es verdad lo que decía este predicador. El profesor no te decía, tienes que hacer esto, el músculo derecho, y luego decía, venga, a ver cómo lo haces. No levantes tanto un pie, hazlo de nuevo. No enseñaba así. Él decía 4 indicaciones, decía, seguidme. Y se iba. Y digo, pues voy. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y tú. Pues vamos, ¿no? Y es que aprendemos de Jesús por imitación. Aprenden las otras personas de Jesús porque te imitan a ti. Porque es posible que hayan personas que no hayan visto nunca la cara de Jesús más que a través tuyo. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad ver a Jesús a través tuyo! Si conoces a Jesús. Y así es por imitación, y es lo que hace aquí Esteban. Es decir, lo mismo que dijo Jesús en la cruz. Encomienda, Padre, encomiendo mi espíritu a ti. Dice, Señor, recibe mi espíritu. Y luego cuando habían todos aquellos que le estaban matando en la cruz, Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y justamente Esteban lo hace con el mismo corazón. Crecer en él. Y esto es lo que marca la diferencia. Personas con una visión especial. ¿Cómo continúa el texto? ¿Cómo continúa la historia? Sangre llama sangre. Y esa violencia va a ir a mucho más lejos. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice que en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, de Samaria, excepto los apóstoles. Es decir, hubo una persecución tremenda, una persecución terrible. De hecho, en Apocalipsis, cuando se hace el mensaje a Esmirna, dice que la iglesia sería probada por 10 días. Y precisamente hubieron 10 persecuciones en el siglo I que atentaron contra la iglesia.
Y uno puede decir, bueno, persecuciones que te apresan, que te encarcelan, cosas muy crueles. Cosas muy crueles. Recuerdo en el Museo del British Museum de comprar un libro sobre la historia del cristianismo y leía cosas horribles, como los cristianos eran puestos en palos a los laterales del camino que iba al Coliseo y en diferentes puntos de las calles, con leña a los pies para prenderles fuego. Y era el sistema de iluminación de Roma. Los cristianos. Realmente es terrible que personas que han conocido a Jesús y que creen en Jesús lleguen hasta el límite con su fe. Y Dios nos llama a ir más lejos. De hecho, cuando en un momento de la historia del libro de Hechos, Juan y Pedro son apresados porque hay milagros, pero ven que las autoridades ven que el pueblo pues, puede crear un conflicto, los latigan, pero los dejan libres. Ellos nos salen diciendo, ¿serán incrédulos? ¿Cómo que me han latigado? Ahora necesito pedir la baja en el trabajo. Estoy muy malito. Ellos salen ¿cómo? Salen diciendo, estamos gozosos de haber sido dignos de ser perseguidos por el nombre de Jesús. Y realmente si uno no tiene un sueño, no va a ninguna parte. Realmente la mirada en Dios va a llevar mucho más lejos todo lo que podamos llegar a hacer. Y así es todo. Si te fijas, todo se construye por sueños o miradas. Y yo te estoy hablando de ir a un nivel mucho mayor. Por ejemplo, el que está en bachillerato y dice, bueno, es que un día me gustaría ser odontólogo o criminalista o me gustaría ser periodista. Tiene un sueño en su mente. El que acaba quizás pues, unos estudios o tiene un capital y dice, voy a montar un negocio. Tiene el sueño de añadir valor a las personas, ayudar, de también ganar un sustento. El que piensa de cambiar de país, pues tiene un sueño de que le va a ir mejor en algún sentido, va a conectar con unos familiares. Todo va por un sueño, por algo que tienes en mente. No hay nada peor para una persona que no tener ilusión. Pues se va a atender ahí, va a empezar a hacer videojuegos ahí, a jugar, a mirar la tele ahí, ya está. Pero si uno tiene un sentido de vida que es mayor que sí mismo, le va a inducir. Por ejemplo, el que existamos tú y yo. También es por el sueño de nuestros padres. Es por el deseo. Y si acaso en tu caso no fue así, no te preocupes. Fue el deseo de Dios que tú nacieras y yo también. Es así de precioso. Pero se tiene un foco y se sigue por comparación. ¿Sabéis? Amadeus Mozart, el músico, sorprendente. Sus partituras, si habéis visto alguna, es sin tachones, o sea, música pura. ¿De dónde surgió? ¿Cómo un niño con 5 años ya escribe su primer concierto? Porque su papá, Leopold Mozart, era músico, su hermana también. Porque con 6 años ya estaba dando una gira por Europa. Es que hacemos las cosas por comparación. ¿Con quién te unes? ¿Con quién te relacionas? ¿Quién te inspira? ¿Qué te está enseñando y edificando? ¿Quién tú estás? ¿Qué estás tú enseñando? ¿A qué estás inspirando? ¿En qué te están siguiendo? Esperemos, cómo no, en lo bueno y en lo dulce. El sufrimiento es terrible y doloroso. ¿Qué pasa cuando alguien contrae una enfermedad? ¿Qué pasa cuando pierde un familiar? ¿Qué pasa cuando hay problemas laborales? ¿Qué sucede? Que uno puede vivir lamentándose
que uno puede vivir diciendo, ¿y por qué Dios permite esto? O que puede uno ir más allá y decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Dónde está tu mirada puesta? Recuerdo la canción que se ha tocado en el grupo de adoración, Abre mis ojos, oh Cristo. Yo recuerdo una época que pasé realmente mal y continuamente escuchaba esta canción. Hablo de hace, no sé, 20 años, no sé. Y continuamente, y donde no veía absolutamente nada, Dios fomentaba continuamente una esperanza lejana donde yo no veía posible camino, pero sabía que Dios lo trazaría. Abre mis ojos, oh Cristo, para ir más allá. Y así es. Toda situación que vivamos, si Dios la ha permitido, por mala que fuera, tiene un propósito. Y si te fijas en el texto anterior, hemos dicho que sí, había una gran persecución. Pero ¿qué sucedió? Que eso permitió que todos fueran esparcidos. ¿Recuerdan lo que le dijo Jesús a los discípulos? Dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Pero no lo estaban haciendo. Se estaban quedando en el avivamiento de su Jerusalén. Y esto provocó algo mucho mejor, que fueran esparcidos. Entonces, el punto es, Señor, lo que yo estoy viviendo, ¿para qué es? ¿Qué sentido tiene? Darle perspectiva. Como dice el salmista, cuando yo me pongo, Dios me pone como pies de ciervas que veo desde arriba. Es como que te suben a una montaña y ves desde arriba y entiendes todas las cosas, a pesar de lo mal que lo estés pasando. De todas maneras, los problemas que tengas hoy, que seguramente si te digo, ¿qué problemas tienes hoy más fuerte? ¿Estás pensando en uno? Es posible que de aquí a 2 semanas ni te acuerdes de ese problema y tengas otro. Es posible porque cambian rápidamente. Y otros que persisten. Señor, ¿qué quieres hacer? Y la Escritura nos enseña algunos consejos para enfocar nuestra mirada en Jesús cuando estamos en momentos de tribulación, por amor a su nombre, y que eso nos va a llevar a dar testimonio y ejemplo, como el monitor de esquí a los que vienen detrás. Por un lado, Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones que tú tienes ahora, las aflicciones del tiempo presente, no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No es comparable. Dime el peor de los casos, no es comparable. Hay un segundo que nos da la tranquilidad. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que Dios evidentemente no provee de la muerte, ni de las guerras, ni de las enfermedades, pero en este mundo caído suceden, pero Dios va a extraer de lo mejor. ¿Conocéis la historia, o como mínimo, a Calvino? ¿Sí? Calvino ha sido de los teólogos más importantes de la historia, del siglo XVI. Él, de hecho, fue perseguido en Francia porque la Inquisición fue muy dura en la Contrarreforma y tuvo que marchar a Suiza y peligró su vida. De hecho, Calvino sufrió azotes fuertes en su vida. Tuvo un hijo con su esposa, Idelette, que en tan solo en 2 semanas falleció. Idelette también falleció 10 años después de casados. Calvino podría haber pensado muchas cosas, podría haber abandonado, podría haber dicho, Señor, todo lo que he hecho por ti, ¿qué está pasando? Pero escribe a sus amigos, y esto es muy importante, elijamos amigos que siempre nos apuntan hacia arriba. Y su amigo Farrell, al cual escribió,
junto con otro también reformista, les dijo: nadie sabe lo doloroso que ha sido la pérdida. Nadie lo sabe. Dice, la mejor amiga que podía haber tenido jamás ya no está conmigo, su propia esposa. Pero continúa diciendo, pero eso me ha unido a Cristo de una forma tremenda que sin Él nada tendría sentido. Como bien sabéis, Calvino comenzó a escribir, hay libros como son La Institución, un par de tomos bien nutridos de 1000 páginas y que van dando fundamento a lo que es la pura teología sistemática. Hay tantos libros y obras. De hecho, si has estado en Ginebra, habrás visto la calle de Calvino, la Universidad de Calvino, la iglesia Calvino, puedes mirar donde él predicaba. Realmente todavía queda. Y de hecho, Suiza es uno de los países bien ordenados, gracias a Dios, al cristianismo. Y todas las cosas ayudan a bien, a pesar del mal. Otro consuelo, 2 de Corintios 4:17. Y es muy importante que esto sea como en tu navaja de multiuso, ¿sabes? Sean como 3 textos que te acompañen siempre. De hecho, en mi momento tan duro que yo estaba viviendo, que os he explicado de esa canción, la historia continúa. Yo fui a Bélgica, tengo mis familiares allí, y fui a una iglesia. Yo no estaba muy bien, estaba muy triste, y el copastor de la iglesia me pilló aparte, estuvimos hablando, un señor africano, negro, de esos grandes, ¡oh, señor! Con una fuerza tal. Tenía a mi prima que me iba traduciendo, digo, este hombre me apedrea también, ¿no? Pero, ¡el Señor, no! Y me citó estos 3 textos. 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Este es nuestro Dios. Segunda de Corintios dice el para qué también, que así como nosotros somos consolados, vamos a ser de consolación a otros. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Te pido, Señor, que tú hables a los corazones y muestres del dolor que hay, de la frustración que hay, quizás del gozo que hay, también lo que haya en el corazón. Que tú le traigas esa visión y que podamos mirar mucho, mucho más allá. ¿Cómo continúa la historia? La historia continúa muy bien. Los que fueron esparcidos, ¿qué pasó con ellos? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Felipe, por ejemplo, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que él decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Así que es importante no quedarse en la incomodidad, sino mirar al cielo y que Dios dé una muestra de qué es lo que viene. Nos movemos por promesas. Nos movemos por promesas. Os voy a confesar una lucha personal. Yo cuando hemos plantado iglesia, comenzamos siendo obedientes a Dios. Alicia y yo, Dios nos puso a plantar y vamos allá y no sabíamos cómo sería la iglesia. Luego iban viniendo algunas palabras, he soñado que una iglesia grande tal o numerosa, ya digo que no importan los números, pero
pero sí que a nivel de estructura se veía y yo también tuve sueños donde se veía mucha gente en naves así. Y digo, bueno, Señor, pero hacía años que no tenía sueños así. Y de hecho, como iglesia, sabéis que vienen a veces muchos misioneros de fuera y preguntan, ¿y cuál es tu visión de iglesia? Y digo, más o menos tengo medio clara, pero Dios irá diciendo, porque también hay ese sentimiento plantador, hay otras cosas que Dios que va a hacer y sabemos que va a haber un avivamiento. Hay tantas cosas que Dios ha dicho, pero cambiar estructuras de iglesia es complicado porque dice, bueno, si luego al final quiere Dios que seamos 10 personas, está bien, los que Dios quiera, confírmame más. Y os confieso, simplemente por animaros a pedir sin cesar, porque dice que al que pide se le dará. He pedido a Dios una visión muy clara de cómo Dios quiere la iglesia, porque eso nos va a ayudar a tomar decisiones. Y a no desanimarte si las cosas van en una línea diferente o no, si hay peligros o no, sino, Señor, ¿cuál es el punto final? Y ya está. Y el viernes por la noche tuve unos sueños de Dios preciosos, preciosos, donde veía una iglesia sana, de hecho con 2 pabellones grandes, muchas personas creyendo a Jesús, una adoración donde se movía el Espíritu Santo, personas, algunos de vosotros veía que estaban allá con el aire acondicionado y con cosas, detalles de Dios, ¿no? Digo, Señor, haz tu voluntad, lo que quieras hacer. Pero yo quiero saber hacia dónde voy. Yo quiero decirte, estoy dispuesto a lo que tú quieras, pero quiero seguir lo que tú nos marques. Y el anhelo que hay en el corazón, tuyo y el mío, seguro es el mismo, que más personas en el formato que sea conozcan a Jesucristo y sean sanos y que podamos crecer en Él. Así tenemos el consuelo de tantos que han pasado antes, ¿verdad? En el libro de Hebreos dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Noé, Abraham, Jacob. Dice, atención, mirándolo desde lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que simplemente somos extranjeros y peregrinos. Todo va a pasar. Pero esperanza tenemos que tener. Primera de Corintios 13:13. Amor, fe y esperanza. En el cielo ya no faltará la esperanza, porque ya habremos alcanzado. Pero ahora tenemos que saber qué esperamos. Personas que estáis aquí, que estáis esperando que vuestros hijos vuelvan al Señor. Pero quizás ya habéis recibido promesa. Esperar en esa promesa. Y si no, Señor, dame la promesa, explícame la historia, cómo finaliza. Porque quiero ir. Personas que tenéis un deseo misionero, personas que tenéis un llamado muy concreto. Señor, dibújamelo y voy a ir alineándome a ese. Porque Dios es Dios y se mueve explicando a sus hijos lo que hay en su corazón. Dios le encanta revelar lo que hay en su corazón. Y que no seamos simplemente, no sé, imagínate ir a la nieve, no saber esquiar y quedarte ahí abajo y un poco caer. O imagínate subir a lo más alto y decir, quiero lo más. Te sigo, Jesús. Llévame confiando solo en ti, eres un monitor. No él, Jesús, ¿entiendes? Estaba cambiando de, como el monitor. Yo te sigo, voy hasta la negra, sé dónde me está llevando. Pues Jesús es el Dios que nos lleva a toda enseñanza y a alcanzar grandes promesas, grandes sueños en Él. Mucho más que casarnos, tener hijos, tener una casa grande, lo que sea. Sueños espirituales alcanzados por Él. Los que componen canciones o los que todavía no componen, los que sueñan. José era un soñador. Los que tienen esa conexión con el Espíritu de crecer más en Él, en profecía, en intercesión. Los que son creativos o pintan, los que están al cuidado de niños, que vean hasta un orfanato.
que la misión aquí en la iglesia de crear una fundación de obra social son sueños que Dios ha puesto en algunos de vosotros que comunicáis, que estamos trabajando, plantar hasta en otros países. Pasan cosas, pero viene del sueño de Dios. Pero solo lo vemos cuando alzamos nuestra mirada a Él. Me encantaría darte la oportunidad de poder orar juntos. Y me gustaría si en alguna forma Dios te ha hablado de una forma especial, de un sueño especial. Hay muchas cosas que hoy ha habido. Creo que Dios es día de sanidad. Creo que es día de visión que da el Espíritu. Y quizás necesitas sanidad o quizás necesitas visión. Y voy a pedir que si tú quieres algo más en ese sentido, que te pongas de pie. Nos gustaría orar o que la iglesia o que las personas que están alrededor puedan orar por ti. Y que en esa oración tú tengas revelaciones concretas si Dios quiere y si no, pues seguir esperando. O sanidades específicas y si no, seguir esperando. Y simplemente va a suceder lo siguiente. Voy a pedir que te pongas de pie, los que quieran. Voy a pedir que las personas que están alrededor oren. Si quieres que oremos por ti, los que estamos aquí puedes venir. Nos gustaría también ministrarte en ese sentido, orar. Quizás Dios te quiere dar una palabra concreta, algo específico, ánimo en este momento de persecución o de desconsuelo. Y